Comunión. 620204. Predicado el domingo 4 de febrero de 1962 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 27 minutos, 1, en la garganta por varios, 15 servicios en Arizona. Lo pasamos de maravilla. El Señor Jesús nos bendijo abundantemente. Intentaron aplicar un poco de la estrategia del Señor, creo que así es como se dice, entrando y arrasando con todo el lugar. Llegué con varios días de anticipación, tuve 10 o 12 servicios en todas las iglesias principales de Phoenix, Sunislope, Tempe, Mesa y por allá, y lo arrasó todo y luego lo condujo a las 5 noches de la convención. Y fue la convención más grande que hemos tenido en Norteamérica. Fue una gran convención. El desayuno más grande, y también el banquete de esa noche. No podría decir cuántos recibieron el Espíritu Santo. Fue increíble la cantidad de personas que lo recibieron, y la cantidad de personas que fueron sanadas y salvadas. Fue simplemente maravilloso. Así que estamos agradecidos con Dios al ver que el tiempo avanza. Muchos grandes hombres entraron. Esto le hará mucho bien al hermano Neville. Vi a un ministro presbiteriano, de la mejor universidad presbiteriana de este país, danzando en el Espíritu. Vaya, fue realmente extraordinario. Recibió el Espíritu Santo. Y luego me dijo, conseguí una de tus cintas. Dijo, no era muy buena. Dijo, solo estaba un poco entrecortada, pero, dijo, la llevé directamente a mi universidad y la puse. Y dijo, siendo el gran psicólogo allí, los mantuvo a todos callados. Bueno, al menos la escucharon una vez. Y dijo que se puso a bailar en el Espíritu en su iglesia, después de recibir el Espíritu Santo, y le preguntaron, Reverendo, ¿cuándo va a aprender un nuevo paso? Él respondió, cuando mi congregación aprenda este. Me pareció muy simpático, ya saben, la jerarquía presbiteriana dijo, cuando mi congregación aprenda este. Eso es algo bueno. Como un bebé, recién nacido, y sin embargo, bueno, ya saben lo que tendría que ser para ser profesor de psicología en la mejor universidad presbiteriana de Boston, bueno, está en Estados Unidos. Vi a uno de los cirujanos cardíacos principales de Mayo predicar el Evangelio en el Espíritu y hablar en lenguas. ¡Ay, Dios mío! Vi a otro especialista, adventista del séptimo día, también especialista en cardiología y garganta, y él, siendo un anciano, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Lo recibió. Una noche le impuse las manos en el atrio y recibió el Espíritu Santo. Así que tantas cosas que nuestro Señor hizo por las que estamos agradecidos, especialmente por verlas en este momento. Entonces les dije, ¿se dan cuenta de qué hora es esta cuando la Virgen dormida empieza a pedir aceite? Era la hora de la llegada del novio, y la gente, los que estaban listos, entraron. Qué alegría saber que vivimos en estos últimos días. Creo que vivimos en uno de los tiempos más extraordinarios que el mundo haya conocido, justo en vísperas de la venida del Señor. ¿No es maravilloso? Piensa que, en cualquier momento, todas las escrituras están a punto de cumplirse. Así que lo esperamos en cualquier momento. Y debemos vivir con esa expectativa, que podría suceder en cualquier momento. Prepárense para orar. Mateo 25:8. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mateo 25:10. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. En una de las entrevistas de hoy, conocí a una misionera de Formosa, una mujer valiente de 73 años, que aparenta 45. Sigue siendo una señorita, y debió ser una joven hermosa. Dijo que se crió en un hogar cristiano donde sí significaba sí y no significaba no. Y creció bajo esa estricta enseñanza. Dijo, hermano Branham, a la edad de unos 8 años, pensé que le había entregado mi vida al Señor Jesús. Dijo, a los 12 años, un ministro de cierta denominación me convenció de que debía recibir la segunda bendición, y dijo, fui terriblemente engañada. Pero añadió, a los 17 años, realmente recibí el Espíritu Santo. Y ahora está aquí de nuevo para intentar despertar a algunas de estas iglesias bautistas que están dormidas. Dijo que si veía algo muerto, ella misma es bautista, y preguntó, ¿son estas iglesias bautistas muertas de aquí? Las llamaba morgues. Dije, bueno, supongo que cuando estás en el frente de batalla. Creo que ahora, imagínate, yo, de 52 años, era misionera antes de que yo naciera. Y luego pensé que ya era demasiado viejo para entrar en el campo de batalla.
y pensé, perdóname, Señor. 5 y ella, bien, tan brillante como podía ser. Y luego me contaba experiencias del camino, y cómo el evangelio era necesario en Formosa, China, Japón, y demás, así que la enviaron de vuelta del campo, diciéndole, no puedes ir al campo después de los 70, ¿sabes? Así que la enviaron de vuelta. Pero no iba a quedarse quieta, iba a todas esas convenciones bautistas. Y ella dijo, Billy Graham, dijo, la forma en que llevaba el mensaje bautista le debía mucho a la iglesia bautista. Dijo, no los lleva lo suficientemente lejos como para recibir el Espíritu Santo, dijo. Oh, hermana, quédate con eso. Está bien. Dijo que esos chinos de allá atrás, dijo que no los dejaría ir y decir, creemos en Jesucristo. Dijo, está bien, pero dijo que los hizo quedarse allí hasta que algo sucediera y entonces se convirtieran en verdaderos cristianos. Le dije, así son las cosas, hermana. Solo diles que se queden hasta que pase algo. ¿Qué pasaría si los apóstoles hubieran dicho, después de 9 días, creemos que lo conseguimos? Aceptémoslo por fe y sigamos adelante con nuestra obra. Nunca habría funcionado. Esperaron hasta saber que algo había sucedido. Ese es nuestro problema hoy. No nos quedamos lo suficiente. Bueno, esa es la razón por la que después podemos vivir como queramos, hacer lo que sea, no nos molesten, porque no nos quedamos lo suficiente. Hoy entramos, mañana salimos, y así sucesivamente. Si nos quedamos lo suficiente hasta que entren y cierren la puerta, se quedarán allí. Están sellados hasta el día de su redención. Me alegra mucho eso. Efesios 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 7 Y lo pasamos genial, como dije, en Phoenix y por el valle, y muchos cristianos allí, muchos de ellos aferrados a la vida. Subí a South Mountain, mi esposa y yo, un día, cuando unos amigos, mi hermano Doc se quedó con las 2 niñas, y los hermanos Watt con el niño, y mi esposa y yo tuvimos una segunda luna de miel. Y ella me dijo, Bill, ¿sabes? Esta fue más una luna de miel que la primera. Me dijo, la primera vez que fuimos de luna de miel, lo único que hice fue sentarme en un campamento a esperarte a que volvieras de cazar. Usé una especie de estrategia, ¿sabes? Pensé, bueno, no tengo mucho dinero. Solo ahorré en una lata de levadura, lo suficiente para ir de cacería, y aún así me iba a casar ese otoño. Así que pensé, solo junten todo. Y aunque me iba de cacería, sería la luna de miel, ¿sabes? Así que consolidamos. Pero esta vez lo pagamos todo y salimos y lo pasamos genial. 8 y muchos de ellos vienen del tabernáculo de aquí. Creo que el hermano Sotman y su familia de allá, y el hermano Tom Simpson y los demás, y el hermano Maguire, y todos pasamos momentos maravillosos en el Señor. 9 Así que subimos a South Mountain, que está justo al sur de Phoenix, y nos alejamos de esa presión. Una presión en una ciudad moderna. No es de extrañar que, cuando la gente empieza a multiplicarse sobre la tierra, se instalen el pecado y la violencia. Miré hacia arriba, y desde una posición elevada para poder ver el valle de Phoenix, le dije a mi esposa, ¿cuántas veces, desde que llevamos aquí 15 minutos, se ha tomado en vano el nombre del Señor en esa ciudad? Bueno, en el área metropolitana, incluyendo Tempe y Sunislope, y por allí, supongo que hay alrededor de 1 millón de personas en ese valle. Dije, hace 300 años no había más que cactus y coyotes aquí. Y probablemente, a los ojos del Señor, sería mejor que volviera a ser así. Así es. Aunque la gran ciudad que construyeron allí, con sus hermosas casas y demás, es bonita. Pero estaría bien, sería mejor si los hombres y mujeres caminaran por las calles con las manos en alto, glorificando a Dios y dándole gracias. Pero, en lugar de eso, están maldiciendo, festejando, bebiendo. Simplemente dejen que la civilización entre, y la maldad está ahí. Dije, ¿cuántos adulterios se cometieron anoche en esta ciudad? ¿Cuántos borrachos? ¿Cuántos hogares? ¿Cuántos disturbios se han cometido en esta gran ciudad en la última hora? Y mi esposa me dijo algo así, y pensé, ¿de qué sirve entonces venir aquí? ¿Por qué dejaste tu casa para venir? Entonces le dije, la cosa es así. Después de todo eso, que sin duda es la mayoría, pero hay una pequeña minoría allá. ¿Cuántas oraciones fieles se elevaron la última noche, simplemente para asistir al servicio? 11 Y fue tan bueno con nosotros que las iglesias se llenaban antes del anochecer, tanto que no se podía entrar a los patios circundantes. Y esas organizaciones y demás, y el Señor derramó su espíritu y las bendijo.
Y nunca me contuve, simplemente seguí atacando el evangelio sin reservas. Y a veces, claro, es bastante duro, pero es la única forma que conozco. Es duro aquí. Así que será más duro en ese tribunal donde tendremos que enfrentarlo. Así que, en resumen, fue algo glorioso. Y queremos agradecer a la iglesia aquí por orar, sostenernos y mantenernos cerca de la cruz. Y ahora, al regresar a casa, esta mañana habría bajado a orar por algunos enfermos. Tengo muchas de las entrevistas pendientes, casos que atendí en los últimos días desde que llegué, y que llevan un mes esperando desde que me fui. Así que están tratando de llegar a ellos lo más rápido que pueden, obtenerlos de diferentes lugares donde se encuentran. 12 y si Dios quiere, en unas 2 semanas más, iré a Tucson, que está en la parte baja. Y ahora, los empresarios, para que puedan orar por esto, nunca me gusta hacer nada hasta que primero crea que es la voluntad del Señor. Ahora, la próxima convención es en Modesto y luego de allí a Washington, el estado, y a Zurich, luego a Palestina, y luego a Sudáfrica. Y todo eso se lleva a cabo entre ahora y junio. Me invitaron a ser el orador en todas estas convenciones. Y podría darme la oportunidad de volver a Sudáfrica. Su llamado, cada mes recibimos invitaciones. Pero si hay una gran división en las iglesias pentecostales. Si te unes a un bando, el otro no quiere nada. No cooperan, así que me he mantenido al margen durante unos 5 años con un llamado en mi corazón para ir. Y ahora, tal vez si los empresarios me aceptan, lo suficiente para establecerme, eso es de ambos lados, y eso los hace venir a todos. Todos tienen que venir a cooperar en eso porque las necesidades financieras de los recursos de sus iglesias están ahí, así que tienen que venir para salvar las apariencias. Así que tal vez sea la voluntad del Señor, sin embargo, no lo sé. Suena bien, pero no lo sé. 14 y luego, este año, el hermano Borders me dio el itinerario o las invitaciones. Y, honestamente, era un libro el doble de grueso que el que recibí desde la Navidad pasada, con invitaciones por todas partes. Es demasiado para que una mente humana intente resolverlo, así que no acepté ninguna. Solo iré a una reunión y esperaré a ver a dónde me dice el Señor que vaya, luego iré a la siguiente, y luego a la siguiente, y a donde Él me diga que vaya. Así que, oren por mí. Recuerdo el año pasado, con el hermano, o la hermana Cox, cuando el hermano Arganbrick me llamó para ir de viaje a Anchorage. ¿Qué habría pasado si hubiera ido solo por suponer que estaba bien? Ahora, estaba pensando que, suponiendo, prediqué sobre el tema. Cuando fui allá, les dije a los chicos de las cintas, no se lleven ninguna cinta. No vayan a buscar ninguna cinta, voy a predicar sobre los mismos temas que prediqué aquí. Creo que prediqué una que ya prediqué aquí, las demás eran todas nuevas. Y el hermano Maguire las consiguió, todas. 15 suponiendo. Así que si hubiera ido, suponiendo que fuera allá arriba, seguramente habría sido diferente a lo que resultó. La visión no se habría cumplido. Pero la visión se cumplió, y todos ustedes lo saben, como el Señor bendijo. Ahora, hay otra cosa que ha estado en mi corazón por mucho tiempo. Iglesia, oren por ello. Todos ustedes aquí saben que desde pequeño nunca he estado satisfecho en este país. Mi corazón siempre ha anhelado el oeste. Y recuerdo cuando estaba cortando el césped para mi suegra allá arriba, en el pequeño lugar que pertenecía a la iglesia aquí, ese lugar, estaba sentado en las escaleras, y el Espíritu Santo me habló y me dijo, no puedo bendecirte más hasta que me obedezcas completamente, como Abraham. Y a Abraham, Dios le dijo que se apartara y se fuera a sí mismo. Y, cuando lo hizo, se llevó consigo a su padre y a su sobrino. Y hasta que Abraham obedeció completamente a Dios, se cumplió plenamente lo que Dios le prometió. Y el lazo, uno de los lazos principales que me unió aquí, fue mi madre. Tú lo sabes. Y ahora mi madre se ha ido con el Señor Jesús. Y no sé qué hacer, así que ora por mí. Génesis 12, 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. 16 Ahora, hermano Neville, subí a la plataforma y pensé, bueno, yo iría. Alguien me encontró y me dijo, vaya, tienen un servicio muy intenso esta noche. Dijo, tendrán servicio de predicación, servicio de cantos, servicio de oración y luego recogerán las colectas. También dijeron que habrá un lavatorio de pies, la Santa Cena y el servicio bautismal. Pensé, pobre hermano. Vaya. Vaya. Todo eso, ya sé lo que es, probablemente después de predicar mucho esta mañana. Pensé, me equivoco, quizá quiera que dé la Santa Cena.
Y me dijo, ¿podrías hablar por nosotros esta noche si te sientes guiado? Así que sé lo que eso significa. Así que volví y tomé unas escrituras y algunas notas, y quizás el Señor me ayude a dar un mensaje corto de unas 4 horas, y luego tendremos el lavatorio de pies y la Santa Cena. Y, bueno, quizás termine antes. No, solo te estaba tomando el pelo. Unos 20 o 30 minutos, y luego tendremos el bautizo. ¿Qué sigue? ¿La comunión? Después de esto, la comunión, y luego el servicio bautismal. 17. Nos alegra que vayas a bautizarte. Si Dios quiere y le agrada, y si el pastor y la congregación están de acuerdo, el próximo domingo por la mañana estaré aquí para orar por los enfermos y, si Dios quiere, para hablar, ya que quizás el domingo siguiente ya no esté. Y ahora, cuando estoy aquí, me gusta venir y hablar aquí, porque estamos unidos como hermanos, el hermano Neville y yo, y nos amamos, y queremos estar unidos y ayudarnos mutuamente. 18. Esto suena a sacrilegio, pero espero que no les suene así. El señor Corry dijo una vez. Yo estaba en una campaña de lámparas, vendiendo bombillas para la empresa. Y él compró una cantidad enorme de bombillas que le durarían 4 o 5 años. Yo me di la vuelta y le compré un Ford. Me dijo, Billy, creo que solo nos estamos ayudando. Así que, bueno, es como ayudarnos en momentos de necesidad. Así es. Sabemos cómo ayudarnos mutuamente. 19. Ahora, vayamos a la parte sincera, y si no me equivoco, creo ver al hermano Beller allá atrás, otro hermano ministro. Y hoy, cuando pasé por allí, el hermano Junior Jackson estaba aquí afuera en el patio con el hermano Creech. ¿Tienen algún servicio aquí a veces? Veo un servicio bautismal. Bien, podemos proporcionar el agua si consiguen al candidato. Tenemos el agua, claro. 20. Ahora bien, dado que vamos a tener la Santa Cena, pensé que sería bueno hablar sobre ella solo unos minutos. Antes de acercarnos a la palabra, dejemos de lado todo, incluso nuestras actitudes infantiles, y acerquémonos a la presencia de Dios en oración. Oremos. Ahora, con la cabeza inclinada, y confío en que también nuestros corazones, si tienen alguna petición aquí que, si desean que Dios los conozca y que los recuerde ante Él, háganlo saber levantando la mano a Dios. Que Dios conceda la petición de todos. 21. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra de la majestad, viviendo siempre para interceder por las cosas que creemos que hizo por nosotros, y confesamos que así es, te rogamos, Señor Dios, que esta noche perdones nuestros pecados. Oh, queremos mantenernos bajo la sangre en todo momento, porque no sabemos qué podría suceder. Todo está a punto de terminar. Sentimos, Señor, que la venida del Señor está cerca. Y nos disponemos a emprender un viaje. Y al pensar en un viaje, podríamos pensar en maletas, ropa y zapatos extra. Pero qué diferente de este viaje. No se trata de empacar. Se trata de desempacar, de dejar a un lado. Como dijo tu gran siervo Pablo en el libro de los Hebreos, capítulo 12. Despojémonos de todo peso y de la incredulidad que nos asedia, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 1, 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, Hebreos 7, 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 8, 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 22. Y ahora no podemos profetizar cosas buenas para este mundo moderno. Lo único que podemos profetizar por medio del Espíritu es desastres, tribulaciones, terremotos, grandes maremotos, la caída del sol y la luna, la iglesia en la era de la Odisea, Cristo afuera, llamando a la puerta para entrar. ¡Oh, Dios! Al igual que Micaías en la antigüedad, ¿cómo pudo bendecir a Acab cuando la profecía era contraria? Cuando el gran y poderoso profeta Elías se le acercó, y por haberle quitado la vida a Nabot, le dijo, los perros lamerán tu sangre. Entonces, ¿cómo pudo Micaías profetizar cosas buenas? 1 Reyes 21, 13. Entonces entraron 2 hombres, hijos de Belial, y se sentaron delante de él. Los hombres de Belial testificaron contra él,
contra Nabot, en presencia del pueblo, diciendo: Nabot blasfemó contra Dios y contra el rey. Entonces lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon, hasta que murió. 1 Reyes 21:19 Y le hablarás, diciendo: Así dice el Señor: ¿Has matado y también has tomado posesión? Y le hablarás, diciendo: Así dice el Señor: En el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Apocalipsis 3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. ¿Cómo pueden los hijos llenos del Espíritu de hoy profetizar el bien a un pueblo pecador e indiferente que ha rechazado al Señor? Oh Dios, solo vemos la amargura del juicio venidero. Y gritando a los que no hacen lo correcto: huyan al Señor, porque Él es la roca en tierra agotada. Él es el refugio en tiempo de tormenta. Y el nombre del Señor es una torre poderosa, y los justos corren a ella y están a salvo. ¿Cómo podemos pensar en esas grandes ciudades construidas para refugio? Y cuando el perseguidor, tras el hombre y éste entró en la torre, estaba a salvo, nada podía tocarlo. Oh Dios, permítenos correr y apresurarnos hacia el Señor, porque Él es nuestro refugio y nuestra fuerza, y un pronto auxilio en tiempos de angustia. Así, al ver con el ojo del águila, cómo era, la angustia arreglándose, las nubes rodando, los truenos y relámpagos del juicio cayendo sobre la tierra, sabemos que la tormenta está cerca. Josué 20:2 Habla a los hijos de Israel y diles: Señalaos las ciudades de refugio, de las cuales os hablé por medio de Moisés. Josué 20:9 Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel, y para el extranjero que morara entre ellos, a fin de que cualquiera que hiriese de muerte a alguna persona por yerro, pudiese huir allá, y no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Salmo 46:1 Al músico principal de los hijos de Coré. Cántico sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Proverbios 18:10 El nombre de Jehová es torre fuerte. A ella correrá el justo, y estará a salvo. Isaías 32:2 Y será el hombre como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión. Como arroyos de aguas en tierra de sequedad, y como sombra de una gran peña en tierra calurosa. Esta noche, Señor, oramos por estos que levantaron la mano. No sé qué querían, Padre, pero tú sí. Te pido que proveas a sus preciosas almas, que el propósito de esa mano se levantó. Concédelo, Señor. Sana a los enfermos. Consuela a los cansados. Da alegría a los oprimidos. Da paz a los cansados, alimento a los hambrientos, bebida a los sedientos, alegría a los tristes, poder a la Iglesia. Señor, trae a Jesús entre nosotros esta noche, mientras nos preparamos para tomar la comunión que representa su cuerpo quebrantado. Oramos, Señor, que nos visite de una manera extraordinaria. Bendice a esta pequeña congregación, a su amado pastor, a nuestro hermano Neville y su familia, a los diáconos, a los síndicos y a cada persona presente. Bendice a otros, Señor, en todo el mundo, que esperan con alegría la venida del Señor, con las lámparas preparadas, las chimeneas pulidas y la luz del Evangelio brillando en lugares oscuros. Ahora, ayúdame, Señor, con estas pocas palabras. Bendícelas al leerlas y danos el contexto, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 25 Ahora podríamos ir al libro, al capítulo 6 de San Juan, y sería bueno que cada uno de nosotros leyera este capítulo completo al regresar a casa. Me gustaría leer, desde el versículo 47 hasta el 59 inclusive, simplemente para construir un texto sobre el tema de la comunión. Jesús habla ahora, en la fiesta. Era un momento maravilloso, estas fiestas. Bebieron el agua de la roca, para representar la roca que estaba en el desierto. Y comieron, por el maná que había caído hace muchos siglos, en conmemoración. Era simplemente una fiesta de Pascua, como la que tenemos esta noche. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Jesús les respondió: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna.
y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, sino que el que come, este pan vivirá para siempre. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Juan 6, 47. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Juan 6, 48. Yo soy el pan de vida. Juan 6, 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. Juan 6, 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. Juan 6, 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6, 52. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Juan 6, 53. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 6, 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, 55. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Juan 6, 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Juan 6, 57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Juan 6, 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná, y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente. Juan 6, 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Que el Señor bendiga su palabra. Quiero hablar, solo por unos minutos, sobre la comunión. ¿Qué significa la palabra comunión? Comunión significa hablar. Tener comunión significa realmente tener compañerismo, hablar unos con otros. Si hablas por teléfono con alguien, si mantienes una conversación, estás en comunión. Y si nos apartamos y nos quedamos atrás, cualquier persona y el pastor, o dos personas cualesquiera, están en comunión. 27. Ahora bien, no se comunican por radio, porque no se puede responder, ni por televisión. Pero cuando, sí se puede por teléfono, porque se comunican entre sí, no es solo un lado. No puedo comunicarme con ustedes ahora, porque no se puede responder. Por lo tanto, no sería venir a escuchar a un ministro dar su mensaje. Eso no sería reunirse, a la comunión. La comunión no sería eso. Si vienen solo a comulgar con el ministro, lo llamarían a un lado, o a cualquier individuo, y comulgarían con él o ella. Pero a lo que llegamos, la comunión, es que cada uno de nosotros, como individuos, comulgue con Cristo. Eso es la comunión. Entonces, la comunión no es solo que uno hable, que nosotros hablemos todos, sino esperar y ver qué nos responde. 28. Ahí es donde, muchas veces, cometemos nuestros grandes errores. Hablamos todo el tiempo y no esperamos a que Él nos responda. A veces decimos, Señor, quisiera que hicieras esto y aquello. Amén, y nos levantamos y nos vamos. Eso no es realmente comunión. Es ir y pedir un favor. Pero cuando te quedas el tiempo suficiente hasta que Él responde, es cuando tienes comunión, estás en comunión con el Señor. Una excelente manera de tener comunión es estar de acuerdo. Hay que estar de acuerdo en ciertas cosas. Es curioso que a veces, cuando llegamos a esas cosas, comer está asociado con ello. Por ejemplo, a los empresarios, cuando quieren cerrar un trato, invitan a alguien a cenar. Y después de sentarse a comer, conversan. Un buen vendedor, por lo general, no puede hablar con alguien con el estómago vacío. Es mejor esperar a que se sienta bien y luego a que desayune. No lo levantes de la cama para contarle algo que tienes que venderle, sino a que desayune y se encuentre bien. El otro día, predicando sobre la mujer que lavó los pies de Jesús en Canadá, decía que cuando un invitado visitaba a otra persona, ésta debía pasar por ciertos procesos antes de ser considerada apta para visitarla o tener comunión. Una visita es una comunión. Ahora bien, si venían a la invitación, primero había que ser invitado. Luego, llegaban a la puerta y el lacayo les lavaba los pies, porque durante el viaje se sentía el olor de los animales y demás a lo largo del camino.
Todos, la gente recorría el mismo camino con el animal, y entonces había un olor en el polvo, y la vestimenta palestina lo absorbía y se posaba en el sudor de las piernas, en la cara descubierta y en las manos. Y los atrapaban en la puerta, el lacayo los atrapaba y les lavaba los pies. Y luego otro hombre estaba allí con una toalla y un alabastro. Se rociaban las manos con este alabastro, se lo frotaban así y se lo pasaban por la cara. Luego, con una toalla, se limpiaban. Eso les quitaba la suciedad y el olor. Y tenía algo refrescante, como mentol, que les hacía sentir mejor. 30 Entonces, cuando entraban, no con sus zapatos viejos y sucios, sino con esas alfombras finas, sino con unas pantuflas, y entraban. Y entonces el invitado entraba y el anfitrión le daba un beso de bienvenida. Y, ¿sabes? No querías que el anfitrión te besara si olías mal. No querías caminar sobre las alfombras cuando estabas sucio. Y entonces el anfitrión te daba un beso de bienvenida, y entonces eras uno más de la casa. 31 Y, ahora, Dios tiene tales cosas. Antes de que estemos realmente listos para la comunión con Dios, primero debemos ser lavados por las aguas de la palabra. La separación, las aguas de separación que nos separan de nuestros pecados. Ahora bien, primero, no puedes hablar con Dios ni tener comunión con Él, y ahí, primero, tienes que arrepentirte de lo que has hecho, porque no puedes creer correctamente hasta que te arrepientas. Señor, perdona mi incredulidad, perdona mi incredulidad. Tienes que arrepentirte, primero. Y, cuando te arrepientes, entonces, tus pecados son perdonados, entonces eres candidato para el bautismo. Ahora bien, Él prometió el Espíritu Santo después del bautismo. Hechos 2:38, Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 32 Ahora bien, la cuestión es que, en esta comunión, descubrimos que hubo un lavamiento de pies y otras cosas relacionadas, como símbolo de la limpieza del Espíritu Santo. Ahora bien, debe haber un sentimiento mutuo. Si estás en desacuerdo con tu anfitrión, no puedes tener comunión. No, no puedes hacerlo, porque estás en desacuerdo con él. Pero si estás de acuerdo, sí puedes. Así es cuando venimos a la mesa del Señor. Tenemos que estar de acuerdo con su palabra. Debemos nacer de nuevo, con el Espíritu de Dios en nosotros diciendo amén a cada palabra que Él ha escrito, para que podamos tener comunión con Él. 33 Esto tenemos de Dios. Si nuestro corazón no nos reprende, tenemos favor ante Dios. Sabemos que nuestras peticiones y súplicas son atendidas porque nuestro corazón no nos reprende. Ahora bien, si Dios nos dice que debemos nacer de nuevo, y no hemos recibido el nuevo nacimiento, nos sentiremos un poco incómodos al ir a pedirle algo, porque sabemos que no hemos cumplido con sus requisitos. Lo único que podemos hacer entonces es la oración de un pecador. Pero cuando hablamos con Él, cuando estamos en comunión con Él, eso nos da comunión. 1 Juan 3:21 Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. 34 Ahora bien, quisiera explicar brevemente este medio de comunión. Tomemos lo que llamamos comunión, el pan y el vino. Se ha tergiversado tanto que ni siquiera vale la pena hablar de ello. ¿Cuánto se ha tergiversado a lo largo de los años? En realidad, no es comunión, es simplemente cumplir un mandamiento. La razón por la que la llamamos comunión es porque proviene de la asociación católica con la Santa Eucaristía, que es literalmente el cuerpo del Señor Jesús. Pero no es el cuerpo del Señor Jesús. Es solo una conmemoración de su cuerpo. 35 Y no importa cuántos sacerdotes, predicadores o quien quiera que bendiga eso, sigue siendo pan y vino. No hay sacerdote, como nos dicen, que Dios está obligado a escuchar al sacerdote cuando convierte la comunión, lo que llaman comunión, la Eucaristía, en el cuerpo literal del Señor Jesús. Entonces el creyente la toma, y eso es comunión. Eso está mal. Comulgar es hablar, comulgar con algo a lo que puedes hablar y te responderá. Eso es comulgar. Una hostia no puede responder. Así que, en realidad, la verdadera comunión es el Espíritu Santo respondiendo. Cuando se lo pides, Él responde. Esa es la comunión correcta. Es un memorial de su crucifixión y resurrección, y no una comunión. Lo llamamos así, pero no lo es. Proviene de la Iglesia Católica, al tomar esta hostia, como vimos el otro día en la orden, y hablar sobre ella en paganismo versus cristianismo. Cómo esta pequeña hostia redonda es el cuerpo literal de Cristo.
La Iglesia Católica cree eso. ¿Se han dado cuenta alguna vez de que, al pasar por una iglesia, se persignan, se quitan el sombrero, y demás? No es la iglesia, es esa hostia que está ahí, ese cuerpo que el sacerdote ha convertido de hostia en el cuerpo literal de Cristo, donde las ratas y los ratones podrían llevárselo. No pueden pensar, con un pensamiento civilizado, que un pedazo de pan sería el cuerpo del Señor Jesús. No puede ser. Comunión es hablar, y responde, algo a lo que le hablas. La palabra comulgar significa hablar con, o estar asociado con, algo que te responde. Y Dios te responde. Comunión. Y sigue siendo pan y vino, lo que llamamos comunión. 37 Ahora bien, Jesús dijo aquí, mientras leía. Mi cuerpo es comida y bebida, mi sangre, cuerpo y sangre son comida y bebida. Ahora bien, queremos pensar en Jesús y asociarlo con lo que Él era. ¿Qué es su cuerpo? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Es el cuerpo de los creyentes que está asociado con Él en el Espíritu Santo. No un ídolo, ni un pedazo de pan, sino un espíritu que está en el corazón del creyente, y están asociados, de modo que cuando el hombre y Dios pueden comunicarse, hijos e hijas de Dios. El hombre mortal, mediante el derramamiento de la sangre, trajo la remisión del pecado, y este hombre y esta mujer, niño o niña, que tienen comunión con Cristo, están en comunión con Él, el cuerpo. Juan 6, 55 Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Juan 6, 57 Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Como un esposo y su esposa se sientan a conversar, o un joven y su novia, Cristo y su iglesia tienen comunión. Por eso podemos escucharlo, ver el futuro antes de que llegue y predecir su perfección, porque tenemos comunión con el Dios que tiene la eternidad en sus manos. Comulgando unos con otros, el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico y espiritual de Cristo. No asociados con ningún ídolo, ni con pan ni con vino, sino en forma espiritual. 39 Ahora bien, Jesús dijo lo mismo. En San Juan, capítulo 4, hablando con la mujer junto al pozo, ella hablaba sobre algo como, nuestros padres bebieron de esta fuente, y cavaron este pozo, Jacob, y dieron de esta agua a sus hijos y a su ganado, y tú dices, adoren en tal ciudad, y otros dicen, en este monte. Jesús prácticamente dijo, un momento. Somos judíos y entendemos lo que significa adorar. Pero escucha esto, mujer. La hora viene, y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Tu palabra es la verdad. Y el Padre busca a quienes lo adoren en espíritu y en la palabra, la verdad. Tu palabra es la verdad. Ahora bien, le dijo eso a la mujer. Juan 4, 12 ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él, y sus hijos, y sus ganados? Juan 4, 20 Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Juan 4, 23 Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4, 24 Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 17, 17 Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. 40 Miren, Cristo, Dios es espíritu. Cristo significa el ungido, un hombre ungido por Dios, lo cual lo convirtió en el Cristo. Ahora bien, Cristo dijo, soy comida y bebida. No una oblea como la que tomamos aquí. Eso no es Cristo. El vino que bebemos en el altar no es Cristo. Lo representa, en sentido figurado. Pero Cristo es el Espíritu Santo, la unción que está sobre la iglesia, que es la comida y la bebida. Juan 6, 55 Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Juan 6, 57 Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. 41 El llanto más grande del mundo, espero que ninguno de ustedes lo haya oído jamás, pero, si alguna vez lo hicieron, no hay llanto comparable al llanto del hambre. Cuando ves a una madre con su bebé, que no puede caminar de tan débil, y al pequeño bebé moribundo, con la barriga hinchada de hambre, oyendo los sollozos que salen del corazón de esa madre, ves a ese bebé con las mejillas hundidas hasta los huesos, con las encías brillantes, y apenas puede emitir un sonido, con los ojitos desorbitados. No hay llanto como el del hambre y la sed. 42 En el desierto, ¿cuántos hombres han perdido la vida por sed?
Hay tantas historias que podría mantenerlos contados toda la noche, historias reales del desierto. Como cuando uno tiene sed, como el diablo le da un espejismo. Los ha visto aquí, no tiene que ir al oeste para verlos. Bajé por la carretera y parece que hay agua. Todos ustedes han visto eso, los que han conducido y han estado en la carretera. Eso es un falso espejismo. Hace unos 3 o 4 años, leí que unos patos, volando por el país, vieron un espejismo y cayeron en la carretera, pensando que estaban golpeando el agua. Y simplemente se desintegraron, golpearon el duro camino, pensando que estaban aterrizando en el agua, un espejismo. ¿Cuántas veces el diablo ha hecho lo mismo con la gente? Les ha dado una falsa ilusión, donde no hay nada, solo es una ficción. Mucha gente hoy en día se aferra a una religión ficticia, intentando inventar algo o fingir que existe algo cuando no es así. Como dijo la misionera que esperó hasta estar segura. Mejor hagamos eso. No puedes volver atrás e intentarlo de nuevo. Tienes una oportunidad y tienes el plan, así que mejor vamos directo al grano. 44 El clamor del hambre, escuchen, es un clamor enorme porque es un clamor angustioso. La persona se está muriendo. Y, si pudiéramos llegar a ese punto, si esta nación pudiera llegar a un punto donde tuviera tanta hambre de Dios. Está en una situación de hambre peor que la de naciones como la India, que se muere de hambre físicamente. Esta nación se muere de hambre espiritualmente. Pero después de pasar hambre tanto tiempo, llegas al punto en que no sabes que tienes hambre. Es como congelarse. Después de congelarse tanto, te enfrías tanto, y luego, después de un tiempo, te calientas. Y cuando lo haces, te estás muriendo. Eso es lo que pasa esta noche. Las iglesias se han enfriado tanto que se están congelando, y creen que están calientes, por su membresía, y se están muriendo espiritualmente. Muriéndose. No lo saben. Finalmente, se acuesta a dormir, y eso es todo. Ya no despierta, porque su sangre se ha congelado en sus venas. 45 Ahora, sediento. Jesús dijo, mi sangre es verdadera bebida. Si tienes hambre de vida, Jesús tiene las únicas aguas que pueden saciar esa sed. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. En Apocalipsis, dice, el que tenga sed, venga a las fuentes de agua de vida y beba libremente. Si tienes sed de vida. Mateo 11, 28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Juan 6, 55 Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Apocalipsis 22, 17 Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 46 Vemos que los astrónomos predicen que, en algún momento de esta primera parte del mes, a partir del segundo o quinto, o en algún momento a lo largo de este mes, el mundo estallará en pedazos. Y los periódicos estadounidenses se burlan de ello. No creo que el mundo vaya a estallar en pedazos, pero sí digo que está mal burlarse de ello. Porque algo está a punto de suceder un día de estos, algo similar a eso, cuando los 5 planetas, Marte, Júpiter y Venus, y así sucesivamente, alcancen su... Nunca lo han hecho. Afirman que quizás fue hace 25.000 años, pero ¿quién estaba allí para saberlo? Predigo que esto tiene una aplicación espiritual. Creo que es la venida del mensaje de Dios, que la gran revelación de la palabra se abrirá durante este tiempo. Recuerden, afirman que 3 estrellas entraron en órbita cuando nació Jesús. Y esto es 5, y 5 es la gracia, el número de la gracia. 3 es el número de la perfección. 5 es el número de la gracia. Jesús, gracia, fe, y demás número de la gracia. Dios siempre envía su poder a la iglesia. Será su gracia, no la obediencia del pueblo. Como dijo Isaías en el capítulo 40, cómo clamar a Jerusalén que su guerra había terminado, aunque era culpable de idolatría, pero era la gracia de Dios la que la enviaba. Dios nos envía cualquier cosa, será su gracia, no nuestros méritos. Así que, puede significar algo. Predigo que habrá un cambio. No sé qué será, pero creo que está a punto de suceder. Estamos en la víspera. Y si alguno tiene hambre, venga a Cristo. Si alguno tiene sed, venga a Cristo. Él calma la sed. Él satisface toda nuestra sed y hambre. Isaías 40, 2 Hablad al corazón de Jerusalén, y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su iniquidad es perdonada, que ha recibido de la mano de Jehová el doble por todos sus pecados. 48 Me contaron una historia hace tiempo.
Quizás la conté en esta iglesia. Si es así, perdónenme por repetirla solo para dar en el clavo. Había un guía indígena, o una especie de supervisor de los indígenas. Viajaba por la región Navajo y se perdió. Se llamaba Coy. Iba por un sendero de caza, y pensó, si llego a este sendero, seguro que encontraré agua. Su caballo tenía tanta sed que se le salía la lengua, seca, y las fosas nasales estaban rojas y cubiertas de arena. Se había tapado la cara con el pañuelo durante las tormentas de arena hasta que se le cubrió, y se moría de hambre. Iba guiando a su caballo cuando llegó al sendero. Y dijo que, al subirse al caballo, vio este sendero de caza y dijo, seguro que me lleva a beber. Así que montó a horcajadas sobre su caballo y echó a andar por el sendero. 49 Y el caballo también supo que estaba en el sendero del abrevadero. Cómo Dios les da instinto a las bestias ingenuas. Y siguió por el sendero. Finalmente, algunos se desviaron hacia un lado, muy pocos fuera del camino trillado. El caballo quiso girar hacia allí, pero Coy pensó diferente. Intentó mantenerlo en el sendero principal, pero empezó a bajar, pero el caballo no quiso. Lo espoleó, y relinchó y echó a andar en dirección contraria. Y empezó a encabritarse. Ella estaba demasiado débil para derribarlo. 50 Así que empezó a espolear de nuevo, hasta que cortó al caballo, tan emocionado por llegar al agua, que le salvaría la vida, hasta que el caballo se quedó temblando, sangrando. Y miró hacia abajo, miró allí abajo, ella temblaba así y casi se cae debajo de él. La miró y vio la sangre en su costado. Era cristiano. Y le dijo a su caballo, a menudo he oído que las bestias salvajes, las bestias, tienen instinto. No parece que ese pequeño grupo desviado por ahí vaya a beber. Parece que este gran sendero aquí los lleva a donde van constantemente a beber. Pero dijo, si me has guiado fielmente hasta aquí, seguiré tu instinto. Oh, cuánto pienso en eso de Cristo. El camino a la destrucción está señalado y señalizado, pero hay un camino angosto que lleva a la vida. Pocos lo encontrarán. Solo que, no el instinto, sino el Espíritu Santo, te desviará hacia esa agua de vida. Creo que me ha traído a salvo hasta aquí. Seguiré por ahí el resto del camino. Mateo 7:14 Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. 52 Para terminar la historia, no había recorrido ni media milla cuando, de repente, el fiel caballo se zambulló en un gran charco. El caballo sabía de qué hablaba, lo que quería decir a su jinete. Se metió allí. Dijo que le echó agua en el hocico. Se bañó, gritó y aulló, y gritó a todo pulmón, y se echó agua por la garganta, y gritó. Estamos salvados. Estamos salvados. Estamos salvados. Y el caballo, bebiendo y temblando. Y miró sus costados ensangrentados, luego todos retorcidos por las marcas de las espuelas. 53 Y dijo justo entonces, oyó a alguien decir, salgan del agua. Miró, y allí estaba un vaquero pequeño y desfigurado. Salió del agua. Dijo que olió fuego, miró y vio a un grupo de hombres acampando. Habían estado en una expedición de prospección. Habían encontrado oro, y en el camino de regreso llevaban sus caballos y bestias de carga, y llegaron a un pozo de agua y estaban descansando, y todos se habían emborrachado. Dijeron que estaban cocinando venado, y él comió con ellos. Y uno de ellos dijo, tomen un trago. Les dijo quién era, Jack Coy, el guía indígena. Así que dijo, bueno, tomen un trago. Él dijo, no bebo. Y eso es un insulto para esa gente. Así que dijo, nos van a tomar un trago. Él dijo, no bebo. Así que levantó la jarra y dijo, tomen un trago. Borrachos, todos, ya saben, como media docena. Y entonces dijo, gracias, muchachos. Dijo, si nuestro venado es bueno para comer, nuestro whisky es bueno para beber. Y ya saben cómo son, borrachos. Y él dijo, no. Y le echaron un cartucho al rifle y dijeron, ahora bébanos y no. 54 dijo, no beberé. Y empezó a apuntar el rifle. Dijo, un momento. Dijo, no tengo miedo a morir. Dijo, no tengo miedo a morir. Dijo, pero quiero contarte mi historia antes de hacerlo, la razón por la que no bebo. Dijo, soy de Kentucky. Dijo, una mañana, en una pequeña cabaña de troncos, donde una madre agonizaba, me llamó a su lado y me dijo, Jack, tu padre murió con una baraja de cartas en la mano, sobre una mesa, borracho. Y dijo, Jack, no bebas nunca, hagas lo que hagas. Y dijo, sobre la frente de mi madre puse mis manos.
Y le prometí a Dios, siendo un niño de 10 años, que nunca tomaría mi primer trago. Él dijo, nunca lo he tomado. Y añadió, si quieres disparar, dispara. Y mientras el borracho levantaba el rifle y volvía a lanzar la jarra, dijo, cógela o disparo. Y justo entonces, un arma disparó y la jarra reventó. 55 de pie junto a un cañón, un pequeño vaquero anciano, desfigurado, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Dijo, Jack, yo también vengo de Kentucky. Un día le hice una promesa a mi madre, pero la rompí. Dijo, estaba esperando a que estos tipos se emborracharan lo suficiente, e iba a matarlos a todos de todas formas y quitarles el oro que tuvieran. Dijo, pero he sido un borracho y he hecho mal. Pero, dijo, estoy seguro de que cuando mi arma resonó en los cañones del cielo, mi madre me oyó firmar una promesa de que nunca lo volvería a hacer. Allí, por la gracia de Dios, guió a toda esa gente a Cristo, a todos los que estaban allí afuera. Mira, el agua tiene algo que refresca. Mi punto era ir al agua cuando tienes sed. Ir al agua cuando tienes sed tiene algo que te afecta. Ahora bien, él dijo, mi paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo os da paz, sino como él os la da. Su paz calma nuestra sed. Si anhelamos paz, refresquémonos en su paz, sabiendo que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro dador de paz, quien calma nuestra sed. Juan 4, 27. Entonces vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablase con la mujer. Pero nadie le dijo, ¿qué preguntas? O, ¿por qué hablas con ella? 56. El versículo que dice, Él es verdadera comida y verdadera bebida. Tengo una pequeña nota aquí, el versículo 57. Verdadera comida y verdadera bebida. Escuchen lo que dijo aquí. Y como me envió el Padre viviente, y yo vivo por mi Padre, asimismo el que me come, también él vivirá por mí. En otras palabras, el Padre me envió, y yo vivo por él. Y todo el que viene a Cristo debe vivir por Cristo. Ahí lo tienen, esa es la comunión. Esa es la verdadera comunión que encuentran cuando viven por Cristo. Juan 6, 55. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Juan 6, 57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. 57. Ahora bien, nuestro cuerpo físico necesita alimento y bebida a diario para sobrevivir. Si no comemos ni bebemos a diario, nuestro cuerpo se debilita. Hay algo en nosotros que nos impulsa a alimentarnos. La comida de un día no dura para el siguiente. Necesitamos alimento a diario para fortalecer nuestro ser mortal. Podemos vivir más, pero estamos más débiles. Y al segundo día, aún estamos más débiles. Y al tercer día, nos sentimos tremendamente débiles. Bueno, eso es lo que hacemos muchas veces en el ámbito espiritual. Verán, cada día tenemos que estar en comunión con Cristo. Tenemos que hablar con Él a diario. Tenemos que resolver asuntos con Él a diario. Pablo dijo, muero cada día. Cada día muero. Sin embargo, vivo. No yo, sino Cristo vive en mí. Así que, si nuestro cuerpo físico necesita alimento y bebida a diario para sobrevivir, nuestro cuerpo espiritual necesita alimento espiritual y comunión con el Señor a diario para sobrevivir. Sí. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que debemos estudiar la Biblia a diario. Hay quienes ni siquiera la estudian. Otros la leen cada 2 o 3 veces al año. Pero un verdadero creyente, espiritualmente edificado, lee la Biblia a diario y habla con el Señor. Así es. Tiene que hacerlo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8, 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mateo 4, 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4, 4. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 1 Corintios 15, 31. Os aseguro por vuestra gloria que tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, que cada día muero. Gálatas 2, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
58 Ahora, otro propósito para el que ingerimos alimentos es fortalecer nuestro cuerpo para resistir enfermedades. Si no ingerimos alimentos y permitimos que nuestro cuerpo se debilite, estará expuesto a enfermedades. Las enfermedades irrumpirán en el torrente sanguíneo y desaparecerán. Si nuestra sangre no es rica y pura, entonces las enfermedades irrumpirán en nuestro torrente sanguíneo. Por lo tanto, debemos comer alimentos nutritivos para mantener nuestro torrente sanguíneo sano. Si no lo hacemos, somos alérgicos a las enfermedades. Eso es lo que les pasa a muchos cristianos. 59 Como plantas de invernadero. ¿Sabes? Sacas una planta del invernadero y tienes que cuidarla. No entiende el clima. No entiende el sol ni nada de eso. La han cubierto y mimado. Y eso es lo que les pasa a muchos supuestos cristianos. Son plantas de invernadero. Así es, sujetas a cualquier bicho. Solo hay que rociar las plantas delicadas, o las plantas híbridas. 60 ¿Sabes? Si tomas una vaca Hereford vieja y la dejas pastar, y si dejas una vaca Longhorn, esa Longhorn puede arreglársela sola porque es de la raza original. Pero si tomas una Brangus o una Hereford, que es una raza cruzada e híbrida, es una vaca más atractiva, sí, más gorda y sana, pero si las dejas ahí, no pueden arreglárselas. Morirán. Hay que mimarlas, eso es lo que pasa hoy. Tenemos cristianos mejor vestidos, iglesias más grandes, mucha educación, mucha teología, pero hay que mimarlas constantemente. Hay que mirar a través de su cristal o no se ve nada. Lo que necesitamos son cristianos de pura sangre, nacidos bajo la sangre del Señor Jesús, que vivan no de la teología de la iglesia, sino de la palabra de Dios, la comunión con Cristo. Al entrar la palabra en el creyente, se edifica su cuerpo espiritual. No es un bebé de invernadero. 61 Y oí a un ministro decir en una transmisión que, al llegar al país, tenía un grave problema de sinusitis, y hablaban de una operación. Dijeron que le harían esto y aquello, le harían una incisión, le operarían, le extirparían parte de las glándulas sinusales, lo que le hundiría la cara, y demás. Dijo que había tomado pastillas a raudales. Parecía que tenía que tomar muchísimas. Pero cuando fue a ver a un buen médico cristiano, este le dijo: olvidemos las pastillas y la operación, y fortalezcamos el cuerpo para que pueda resistir la sinusitis. Eso es todo. 62 ¿Qué pasa que la gente no vive tanto como antes? Tenemos que inyectarnos esto y aquello, y rociarnos con todo tipo de medicinas. ¿Qué hace? Nos deja blandos, gordos, fofos, nada bueno. Cuando los hombres de antaño, bueno, somos alérgicos a todo. Ahora tienen alergias y todo lo demás. Estuve en África, no pude inyectarme la malaria. Pero un mosquito de la malaria se posaba en mi mano, tuve malaria. No zumban, y apenas te das cuenta. Se posan, simplemente se posan, eso es todo, la has tenido. Si vives, la tendrás durante 15 años. Y luego a veces mueres con ella. Y estaban esos nativos en sus pequeñas chozas, con mosquitos por todas las piernas, desnudos. Mosquitos pegados a ellos, mosquitos de la malaria, y no les molestaba. ¿Por qué? Habían desarrollado inmunidad. Tenían una inoculación divina. 63 Eso es lo que le pasa a la gente hoy. Eso es lo que le pasa a la iglesia. Nos inyectan demasiadas vacunas y teología artificial, hasta que nos rocían. Lo que necesitamos es la inoculación de Dios por la palabra del Señor Dios. El hombre vivirá diariamente de ese tipo de alimento, para fortalecer su alma y protegerla de las enfermedades espirituales que se propagan por todo el país. Tengo muchas notas sobre esto, pero tendré que parar. 64 Ahora, prepárense para la inoculación. Vivimos según esto. Nuestros cuerpos deben recibir esto. Y, si no lo hacemos, estamos expuestos a todo tipo de enfermedades. Y la palabra de Dios, tal como la creemos y la aceptamos por la comunión. Señor, tu palabra es verdad. Mi iglesia dice, no tienes que nacer de nuevo. Dicen, dar la mano es nacer de nuevo. Dicen, rociar. Dicen, todo lo demás, eso es todo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Si te animas a inyectarte, te convertirás en un cristiano artificial. No quieres eso. Juan 17:17 Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. 65 No se puede tener vida solo por medio de Cristo. ¿Y qué hace su palabra? Fortalece nuestro cuerpo espiritual, fortaleciéndolo, al tener comunión con Él, para resistir al diablo. Usted pregunta, hermano Branham, ¿qué dice usted, tener comunión en su palabra? Sí, Él es la palabra.
En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y debemos comer su cuerpo. Entonces su cuerpo es su palabra, porque Él es la palabra. Y Él dijo, en San Juan 15, si permanecéis en mí, y mi comunión, mi palabra, permanece en vosotros, entonces podéis pedir lo que queráis y os será hecho. Ahí lo tenéis. Es cierto. ¿Veis? Pedid lo que queráis. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 15:7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. ¿Qué haces? ¿Estás preparando tu cuerpo para la inoculación de? Alguien entra y dice, oh, nuestra iglesia no cree en gritar. ¿Estás preparado? ¿Qué? Tienes la comunión en ti, la palabra. Y estás inoculado de ella. Si entra un montón de tonterías, ¿qué es? No tiene palabra, entonces seguro que está mal. No me importa lo real que parezca, si no es la palabra, déjalo. Bien, déjalo. No me importa lo que haga, debe compararse con la palabra. 67 En oración, mientras citaba a Micaías, allí de pie, miré, parecía muy cierto. Ahí estaba Israel, y ese pedazo de tierra les pertenecía. Esos extranjeros habían llegado, se la habían arrebatado, habían construido sus propias casas y ocupaban parte de la tierra que Dios les había dado. Así que parecía que esos 400 profetas hebreos tenían razón. Pero, ¿saben? Había algo en Josafat que era espiritual. Dijo, ¿no tienen otro? Tengo otro, pero lo odio. Lo único que hace es profetizar mal, dijo. Vayan por él y escuchémoslo. Y subió y dijo, sube, sube, pero he visto a Israel disperso como ovejas sin pastor. Y luego relató su visión. 1 Reyes 22:6 Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les dijo, ¿iré a la batalla contra Ramot de Galaad o la detendré? Y ellos respondieron, subid, porque el Señor la entregará en manos del rey. 1 Reyes 22:7 Y Josafat dijo, ¿no hay también aquí algún profeta de Jehová, por medio del cual podamos preguntar? 1 Reyes 22:8 Y el rey de Israel dijo a Josafat, aún queda un hombre, Micaías, hijo de Imla, por medio del cual podemos consultar al Señor. Pero lo aborrezco, porque no profetiza lo bueno acerca de mí, sino lo malo. Y Josafat respondió, que el rey no diga eso. 1 Reyes 22:9 Entonces el rey de Israel llamó a un oficial, y le dijo, ven pronto a Micaías hijo de Imla. 1 Reyes 22:17 Y él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. 68 Ahora bien, ¿quién tenía razón? Parecía que los 400 tenían razón. 400 hombres bien entrenados, diciendo, sube, el Señor está contigo. Incluso Sedequías mandó construir 2 grandes cuernos de hierro. Dijo, con esto expulsarás a los extranjeros de la tierra. Estaba seguro de tener razón. Sabía que tenía razón. Pero, como ven, estaba equivocado. Y aquí está Micaías, 1 contra 400, y dijo, si subes, Israel se dispersará sin pastor. Y los demás dijeron, sube, el Señor está contigo. Ahora bien, materialmente, tenían razón. El lugar sí pertenecía a Israel. Pero la palabra del Señor había condenado a Acab, entonces, ¿cómo podía Dios bendecir lo que había condenado? 1 Reyes 22:11 Y Sedequías hijo de Kenaana se hizo cuernos de hierro, y dijo, así ha dicho Jehová, con estos azotarás a los sirios hasta acabar con ellos. 1 Reyes 22:12 Y todos los profetas profetizaron así, diciendo, sube a Ramot de Galaad, y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. 1 Reyes 22:17 Y él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. 69 Ahí está hoy, la palabra de comunión estaba en Micaías. Ahora bien, si estás en comunión con Dios al tomar la verdadera comunión, y tu espíritu no está de acuerdo con esta palabra, no estás en comunión con Dios, estás en comunión con demonios. Y se están haciendo pasar por ellos. La Biblia dice, en los últimos días, casi engañarían a los mismos elegidos, si fuera posible. Pero los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no.
Y como dijo Pablo en Gálatas 1:8, si un ángel del cielo les predica un evangelio diferente del que ya han oído, sea anatema. Incluso un ángel. En la iglesia primitiva, cuando hombres como San Martín, Ireneo, esos hombres piadosos, el diablo aparecía como un ángel de luz. Pero, fíjense, se desviará un poco de la palabra. Se le apareció a Eva como un ángel de luz y le dijo, claro, el Señor dijo esto, pero al final discrepó con Dios. Y así es como funciona la falsa comunión hoy en día. Cuando la gente cree que le está orando a Dios y no obedece la palabra, es una falsa comunión. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 2 Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 70 Si permanecéis en mí, y mi palabra en vosotros, pedid lo que queráis, y se os hará. Ahora bien, no puede simplemente irse una vez y luego irse la siguiente. Permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, es decir, permaneced ahí. Permanecer significa reposar ahí, permanecer ahí mismo. Sí, es la inoculación contra las enfermedades pecaminosas. Juan 15:7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 71 Ahora, permítanme concluir con estas palabras, antes de pasar a la mesa de la comunión. La sangre y el cuerpo del Señor, mezclados con la fe, es decir, la sangre y el cuerpo, es decir, el espíritu y la palabra, mezclados con la fe, equivalen a la vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ahí lo tienen. ¿Qué es? La comunión del Señor. La palabra y el espíritu, esta vida está en la sangre, equivale a la vida eterna, por la fe en el Señor. Juan 6:54 El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. 72 Esta es mi oración, mientras veo que el fin se acerca y veo que, en cualquier momento, algo podría suceder, y sé que no estamos lejos de la venida del Señor. Señor, entonces, en el nombre del Señor Jesús, el Hijo de Dios, permíteme tomar la palabra, la espada, y blandirla con la fe que tengo, y abrirme paso a través de todo poder demoníaco, hasta que vea a Jesús, por la comunión de su palabra. Comunión con su palabra. Si permanecéis en mí, y mi palabra en vosotros, pedidme lo que queráis y os será hecho. ¡Qué hermoso! Hay verdadera comunión con la palabra y el Espíritu, con fe para blandirlos juntos. Pedid lo que queráis y os será hecho. Oremos. Juan 15:7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 73 Misericordioso y noble Padre Santo, Dios, el gran yo soy, el Shaddai, para Abraham. Oh Dios, cómo esta gran comunión del Señor equivale a la vida eterna, y cómo nos libera del orgullo, de la incredulidad, del pecado del mundo. Es comunión, con amor divino a nuestro Padre Celestial. Y por la justicia de Jesucristo tenemos acceso a esta mesa. Y oramos, Señor, que nos des a cada uno de nosotros ese acceso esta noche, en el Espíritu. Perdónanos. Y queremos que nuestros cuerpos espirituales crezcan. No nos importa unirnos a alguna iglesia o denominación. Queremos edificar el cuerpo espiritual, para la inoculación del pecado, a un lugar donde ya no haya deseo de hacer el mal, donde el Espíritu Santo pueda tomar su propia palabra en nuestros labios y hablarla tan fresca como fue hablada ese día, porque es el mismo Espíritu que estaba en el Señor Jesús. Oramos, Padre, que nos des eso. 74 Las horas se acercan. ¿Cuándo? No sabemos, se salvará el último. Pero ruego esta noche, Señor, que si hay aquí quienes no te conocen como su Salvador, te encuentren esta noche al venir a estas aguas bautismales, como memorial, para confesar a este cuerpo de creyentes que creen en la historia de que Jesús de Nazaret nació de la Virgen María, fue asesinado, crucificado por Poncio Pilato, resucitó al tercer día por Dios y está sentado a la diestra de su majestad esta noche, viviendo para siempre para interceder.
Hebreos 1, 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, Hebreos 7, 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 8, 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. 75. Concede, Señor, que esa misma persona, obedeciendo los mandamientos de la Biblia, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que puedan ser salvos. Oh Dios, que la gente vea la sinceridad de esto y la firme palabra. No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que puedan ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Por eso, el apóstol dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para todos los siglos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Concede, Señor, que haya mucho llamamiento esta noche. Hechos 2, 38, Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Hechos 4, 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 76. Y también dice nuestro Señor, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Mis ovejas oyen mi voz. Un extraño, y si un extraño habla con una voz que no es bíblica, enseguida las ovejas la reconocerán. Oh, Dios. Y si es tu voz, la Biblia, lo que dice, todas las ovejas la oirán, porque es alimento para ovejas. Han tenido comunión. Saben qué tipo de alimento alimenta el Padre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Concede, Señor, que muchos vean y entiendan, y vengan a ti esta noche. Que quienes no tengan el Espíritu Santo no lo pospongan para otra hora. Puede que sea demasiado tarde en otra hora. Puede que no estén aquí. Deuteronomio 8, 3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mateo 4, 4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4, 4, Jesús le respondió, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Juan 6, 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6, 44, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 10, 3, a este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Juan 10, 4, y cuando ha sacado fuera todas sus ovejas, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. 77. Y, Padre, al reunirnos ahora alrededor de la mesa para representar tu cuerpo quebrantado, oramos que, si hay pecado entre nosotros, Señor, perdónanos. Dijiste, cuando se reúnan, esperen el uno por el otro. Dios, si hay pecado en esta congregación, en cualquier lugar, oro para que la sangre de Jesucristo separe a ese hombre de su pecado, o a esa mujer, niño o niña. Y, Padre, oro por mí mismo, para que me separes de toda duda, todo pecado, toda incredulidad, de todo. Sabemos que la incredulidad es pecado. Es el único pecado que existe. El que no cree ya está condenado. Y el único pecado que existe es no creer en la palabra de Dios. Y, Padre, si hay alguna incredulidad en mí, perdóname, oh Dios, que es mucha, y te pido que me perdones. Perdona a mi congregación que me has dado esta noche, y aliméntala con la palabra. Concédelo. Y al celebrar estas pequeñas conmemoraciones del cuerpo quebrantado de aquel que resucitó de entre los muertos y vive para siempre entre nosotros, que recibamos de él la comunión, Señor, la comunión del Espíritu Santo. Concédelo, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Juan 3, 18. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 1 Corintios 11, 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperad unos a otros. Apocalipsis 1, 18. Yo soy el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 78. Ahora, para ustedes que deben ir y no pueden quedarse para el servicio de comunión de unos 15 minutos, no somos muchos y tomaremos la comunión. No es una comunión cerrada. Es absolutamente para cada creyente cristiano. Dios no tiene la línea trazada entre bautistas y metodistas, y demás todos somos, por un solo espíritu, bautizados en un solo cuerpo, y somos conciudadanos del reino de Dios. Y si hay alguien entre nosotros que sea extraño, no estoy aquí mucho, y no sé quiénes son miembros y quiénes no. Recuerden, no importa a qué iglesia pertenezcan, eso no tiene nada que ver. De todos modos, solo hay una iglesia, y no te unes a ella, naces en ella. Así es. Y naces en esta iglesia de Dios. Y oramos para que recibas a Cristo esta noche, que tengas comunión con Él mientras recordamos su cuerpo quebrantado y estos pequeños elementos que tomamos de la Pascua, y que Dios rocíe nuestros corazones y conciencias con la sangre. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 79. Ahora traerán la comunión, y leeremos 1 Corintios, capítulo 12. Tomaremos la comunión inmediatamente después, y confiamos en que Dios los bendiga abundantemente. Tan pronto como leamos esto, o justo antes de leerlo, si tienen que irse, pueden hacerlo sin problema. Y luego, estén con nosotros de nuevo el miércoles por la noche, el domingo por la mañana y el domingo por la noche. Si pueden quedarse para tomar la comunión con nosotros, estaremos muy contentos de que lo hagan. Inmediatamente después, el Señor, será el servicio bautismal, que será en unos 15 minutos, o 20 como máximo, supongo. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. He recibido del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche, que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, y después de cenar, dijo: Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis, en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que, cualquiera que no coma cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque quien come y bebe indignamente, come y bebe condenación para sí mismo, sin discernir el cuerpo del Señor. Por esta razón, muchos están enfermos y débiles entre ustedes, muchos duermen. Porque si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Por tanto, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, esperen unos a otros. 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. 1 Corintios 11, 24. Y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 1 Corintios 11, 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 1 Corintios 11, 26. Así que, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11, 27. De manera que, cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 1 Corintios 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. 1 Corintios 11, 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 1 Corintios 11, 30. Por esta causa hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 1 Corintios 11, 31. Porque si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
1 Corintios 11, 32. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. 1 Corintios 11, 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperad unos a otros. 80. Ahora, un momento de oración en silencio por cada uno de nosotros. Oren por mí mientras yo oro por ustedes. Concede estas peticiones, Dios Todopoderoso. Perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Mateo 6, 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6, 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 81. Estos pequeños paquetes de pan coser, hechos sin manteca, condimentos ni nada, representan el cuerpo del Señor. No son redondos, sino que están partidos en pedazos. Esto significa que su cuerpo fue partido por nosotros. Y que Dios bendiga a todos los que lo coman. Ahora bien, no es el cuerpo, solo representa el cuerpo. No tengo poder, ni nadie más, para hacerlo otra cosa que pan. Solo Dios. Y eso es lo que Él nos dijo: comer este pan y beber esta copa de vino. Ahora inclinemos nuestros rostros. 82. Santísimo Dios, cuyos siervos somos, en el nombre de Jesucristo, santifica este pan para su propósito, para que, al recibirlo, recordemos que nuestro Señor fue crucificado. Y su cuerpo, precioso y santo como era, fue mezclado con llagas, espinas y clavos, por nosotros, para que de su cuerpo partido brotara el Espíritu que nos da vida eterna. Y que, Señor, al comer esto, tengamos gracia para el camino, como la tuvo Israel durante 40 años en el desierto, sin que ninguno de ellos se debilite. Padre Dios, concédenos, mientras oramos, santificar este pan coser, para su propósito. En el nombre de Jesús. Amén. 83. La copa del Nuevo Testamento, la sangre. Pienso en aquella canción. Desde que por la fe vi ese torrente que tus heridas fluyen, el amor redentor ha sido mi lema, y lo será hasta la muerte. Cuando veo esta sangre, uvas, la sangre de uvas, sé que representa la sangre que brotó del cuerpo del Señor Jesús. Que quien la reciba tenga vida eterna, que la enfermedad se aleje de sus cuerpos, que el cansancio, la debilidad, la opresión, que el diablo, en todas sus formas, los abandone, para que tengan gran fuerza, salud y vida eterna, para que su luz brille ante esta generación malvada y adúltera en la que vivimos, para glorificar a Dios. 84. Padre Celestial, te presentamos el fruto de la vid. En el nombre de Jesucristo, santifícalo para que represente la sangre de tu Hijo, Jesús, en la cual tenemos heridas por nuestras transgresiones, por sus llagas fuimos sanadas. Concédenos, Señor, que recibamos vida eterna en abundancia, para que podamos servirte mejor, con fuerza y salud para ir de un lugar a otro donde esperamos servirte, donde quiera que nos llames. Concédenos estas bendiciones en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados.